Voy a conectar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, lluviosas en Ciudad de México. Mi nombre es Elisa Gaona, me formé como pediatra y gastropediatra y esta página tiene el único verdadero propósito de transmitirles a ustedes información que me parece que puede ser de interés para todos. Hoy me gustaría tocar un tema que puede ser que a muchos de nosotros nos interese porque cada vez más las parejas se embarazan después de los 35 años de edad. Y hay muchos mitos, hay muchos miedos de qué estudios me tengo que hacer, qué precauciones debo de tener. Y a veces se nos olvida que tener un hijo es de dos y que los estudios no solamente deben de ser para la madre, sino también para el padre. Y como yo no soy experta en el tema, invité a una experta que les quiero presentar, que es nuestra genetista, que es además genetista especializada en el área perinatal. O sea, todo esto que les estoy platicando es un mero mole. Entonces voy a hacer un esquema medio raro, me va a salir de cuadro y las voy a dejar solamente con nuestra doctora del día de hoy, que es la doctora Luisa Fernanda Mariscal, que ahorita se las voy a presentar. Saludos a todos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, estoy embarazada, tengo más de 35 o me quiero embarazar y tengo más de 35 años, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Si es, así sea mi primero o segundo bebé. Entonces los voy a dejar en buenas manos, voy a estar del otro lado. Saludos y ahorita nos vemos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias Elisa por invitarme. Y pues vamos a tratar de resolver muchas dudas y pues ver en qué, pues todo lo que vaya surgiendo lo vamos a poder ir aclarando poco a poco. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cuál es tu nombre? Platícanos un poco de ti. Soy Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal, yo estudié genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría y después hice la subespecialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Padrísimo. Y bueno, yo creo que lo más importante primero saber es ¿qué es lo que estudias? O sea, el DNA y todas estas cosas. Y veo que trajiste tu compu. Entonces, platícanos, sí, por favor. Muéstranos imágenes. Dinos, ¿qué es eso del famoso DNA? Bueno, pues en realidad los genetistas estudiamos efectivamente el DNA, pero más bien la aplicación clínica que tiene o cómo es que esto se traduce en alguna patología o no. Entonces, todos los seres humanos estamos formados por células. Eso todos lo sabemos, y dentro de la célula tenemos una estructura que se llama núcleo. En el núcleo se guarda nuestra información genética. Y esta información genética, o ADN, es una cadena muy muy larga, que mide como 2 metros, y tiene que caber adentro de una célula pequeñita que mide como 20 micras. Entonces, para lograrlo, esta se compacta. Entonces se va haciendo chiquito, chiquito y chiquito, y forma estas estructuras que conocemos como cromosomas. Los cromosomas en realidad son como archiveros que guardan la información genética. Nuestro DNA está formado por 4 letras, únicamente 4 letras, que son A de adenina, T de timina, G de guanina y C de citosina. Estas 4 letras, que se llaman nucleótidos, son los que conforman los diferentes genes. Dependiendo de cómo estén acomodados, van a dar origen a diferentes genes. Entonces, finalmente, los genes son como recetas que van a dar origen a un buen plato de cocina, en este caso una proteína que tiene una función específica en diferentes partes del cuerpo. ¿Okay? Entonces podemos tener diferentes, o dos principales tipos de enfermedades genéticas. Las enfermedades cromosómicas del cromosoma o enfermedades génicas de un gen, que sería a nivel de DNA, de letra por letra, una falta de ortografía. ¿Okay? ¿Y cuáles tienen, o sea, mi pregunta dirigida es, ¿qué riesgo hay si soy mujer o si soy hombre? ¿Y por qué los 35? Esa siempre ha sido mi pregunta. ¿Qué onda con los 35? ¿Qué pasa o por qué? Esta es una pregunta muy interesante que me hacen muy seguido o muy frecuentemente. En realidad, los 35 años fue un número que se determinó de cierta forma arbitrario. Después de estudiar a muchas mujeres que se embarazaban y que tenían hijos con alguna alteración. En específico, se empezó estudiando mujeres que tuvieron hijos con síndrome de Down o trisomía 21. Lo que sabemos es que cuando las mujeres nacemos con el número de óvulos con el que vamos a morir, y año con año, o mes con mes, más bien vamos liberando uno de estos óvulos de cada uno de nuestros ovarios, a diferencia de los hombres, que ellos van produciendo espermatozoides cada 72 días o 75 días, entonces van renovando estas células. Entonces, conforme vamos envejeciendo, pues nuestros óvulos como mujeres van a tener la misma edad que nosotros tenemos. Entonces, un óvulo de 15 años pues es un óvulo que tiene la capacidad de dividirse muy fácilmente y dar origen a células nuevas, mientras que un óvulo a partir de los 35 empieza a tener más dificultad para hacer ciertas cosas, en específico para dividirse.
Y es por esto que tenemos más riesgo de tener enfermedades que se asocian con alteraciones en el DNA, en específico los cromosomas. En el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres funciona un poquito distinto. Como producen espermatozoides nuevos, no tienen alteraciones de cromosomas, porque esas células también están nuevas y se pueden dividir fácilmente. Okay. Pero el DNA de estos hombres también tiene la edad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces puede sufrir mutaciones o faltas de ortografía en este DNA y dar origen a enfermedades génicas, es decir, de un gen. Okay. Entonces, la edad materna de riesgo se asocia con enfermedades cromosómicas como síndrome de Down y la edad paterna de riesgo se asocia con enfermedades monogénicas o de un gen. ¿Cómo cuál? Pues a lo mejor son mucho menos frecuentes o estamos menos familiarizadas con ellas, pero podría ser acondroplasia, que es una displasia ósea, es una alteración en los huesos que hace a las personas de talla muy baja. Okay. Neurofibromatosis, que es una alteración pues a diferentes niveles que produce ciertas tumoraciones en diferentes órganos. Osteogénesis imperfecta, por ejemplo, okay, que es otra alteración de los huesos. ¿No? En realidad son muchísimas enfermedades a las que se puede asociar. Y pues es algo que no se conoce tanto, ¿no? Siempre se habla de la mujer y el riesgo de embarazo, claro, y no del hombre. Y no del hombre, siempre se nos olvida. Exacto. Y por ejemplo, si yo me quiero embarazar, tengo 37 y bueno, y mi esposo, que bueno, no es el caso, pero está, no sé, tiene 40, 45, 60, 65 tal vez, podría ser. ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que hacer? Cuéntanos, Luisa. Bueno, pues en realidad sabemos que esto es algo que pasa muy frecuentemente. Cada vez nos estamos embarazando más grandes porque tenemos a lo mejor otros objetivos de vida iniciales o por el motivo que sea, ¿no? Es bien importante que las parejas platiquen con un médico genetista que esté especializado en esto para que puedan resolver todo este tipo de dudas y tengan toda la información necesaria. Siempre que tenemos un embarazo, sin importar la edad, tenemos riesgo de tener un hijo con alguna alteración. De hecho, el 3% de los embarazos tienen un hijo con algún defecto de cualquier tipo. Y esto no es realmente dependiente de la edad, pero sí hemos visto que conforme avanza la edad, avanza el riesgo. Entonces, les quiero enseñar una tabla. Esta tabla nos permite ver, dependiendo de la edad que tenemos, qué riesgo tenemos de tener un hijo con alguna alteración cromosómica como síndrome de Down o como cualquier otra enfermedad. Si vemos esta tabla, en la primera columna tenemos la edad de la mamá y luego está dividida en 3 diferentes partes. La primera es un embarazo de primer trimestre, después un segundo trimestre y después un recién nacido vivo. Cuando nosotros hablamos de un riesgo materno, partimos más o menos a partir de los 35 años. ¿Por qué? Porque nosotros clasificamos a un alto riesgo en el embarazo o bajo riesgo para una alteración cromosómica a partir de 200, 250. Entonces, a partir de este momento empieza a aumentar este riesgo. Si yo, mujer embarazada, ¿me dijiste 37 años o qué edad? 37, sí. 37 de ejemplo. Entonces, aquí, si yo todavía no estoy embarazada, mi riesgo de tener un recién nacido vivo con síndrome de Down es de 1 en 308 y con cualquier otra alteración cromosómica de 1 en 149. Este riesgo es mi riesgo basal solo por edad. Y este riesgo se modifica dependiendo de los estudios adicionales que se hacen durante el embarazo. En el primer trimestre hacemos siempre un tamiz de primer trimestre en donde se busca la translucencia nucal, que es un pliegue que se hace a través del cuello del bebé, a través de un ultrasonido, y la otra es que se buscan 2 hormonas en sangre materna. Y esas 2 hormonas nos permiten, en conjunto con este ultrasonido, determinar si este riesgo se modifica para arriba o para abajo. Entonces, pero estos estudios se pueden hacer a partir de las 11 semanas. Y yo aquí tengo una pregunta, Luisa, porque creo que uno de los miedos más grandes que se tiene es que te hagan que te piquen con esta aguja enorme, que te tienen que picar, no sé, la panza, y esto pone en riesgo a tu bebé. ¿Hay otras maneras menos invasivas, menos riesgosas para saber nuestro riesgo? Claro que sí. El riesgo en realidad pues depende de muchas cosas, ¿no? Pero existe actualmente una prueba no invasiva que se llama justo así, prueba prenatal no invasiva. Se abrevia NIPT por sus siglas en inglés, así tal vez la han escuchado como NIPT. Esta prueba nos permite detectar en suero materno, es decir, una muestra de sangre como la que nos hacen pues frecuentemente para ver cómo estamos de salud, fragmentos pequeñitos del DNA de nuestro bebé. Esto es algo muy interesante. En esta imagen les quiero poner. Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre de mamá, en esa muestra de sangre vamos a tener muchas cosas. Células de mamá, que sería a lo mejor como ejemplo estas rojitas, pero vamos a tener fragmentos de DNA de mamá, en este caso la morada, y fragmentos de DNA de bebé, en este caso la verde. Este DNA, en realidad, ¿de dónde viene? Pues viene de las células que se rompen y liberan fragmentos pequeñitos de DNA.
Sabemos que durante el embarazo, cuando el bebé se está formando, la placenta es la que nutre al bebé y la placenta comparte vasos sanguíneos entre mamá y bebé. A través de esos vasos sanguíneos pasan células del bebé que se fragmentan y liberan estos pequeños fragmentitos de DNA del bebé. Con este estudio lo que podemos hacer desde las 9 semanas es separar estos fragmentos de DNA del bebé y los fragmentos de DNA de la mamá y analizar o estudiar el DNA del bebé y ver en específico 5 cromosomas que son a lo mejor los más representativos, que se asocian con patología o con enfermedades cromosómicas. Estos cromosomas que se estudian son el cromosoma 21, que es el que se asocia con síndrome de Down, el cromosoma 18, el cromosoma 13 y los cromosomas sexuales X y Y. ¿Por qué? La trisomía 21, que es el síndrome de Down, es seguramente la que todos han escuchado, pero existen otras trisomías. La trisomía 18 es el síndrome de Edwards y la trisomía 13, el síndrome de Patot. El síndrome de Turner, tal vez lo han escuchado últimamente en el radio, que se asocia con mujeres de talla baja. Este síndrome se caracteriza porque en vez de tener un cromosoma extra, tiene un cromosoma de menos, es decir, falta un cromosoma sexual. Y puede haber otras alteraciones de los cromosomas sexuales que se pueden detectar con este estudio. Entonces, la ventaja que nos da este estudio es que desde tan pronto como las 9 semanas, a través de un estudio que no es invasivo, o bueno, es lo invasivo que implica hacer una punción en mamá, ¿no? Una muestra de sangre, nos permite conocer cómo están los cromosomas de ese bebé. Ahora, no estamos viendo los cromosomas como tal, estamos analizando fragmentos pequeñitos de ese DNA. Y el DNA, aunque en realidad compartimos el 99.9% de nuestro DNA entre nosotros, hay un pequeño porcentaje de DNA que es distinto. Y a este porcentaje, bueno, a estos pequeños fragmentos se les llaman SNPs, SNP, también es de sus siglas en inglés, que es justo lo que nos hace diferentes a ti y a mí. Y eso lo podemos identificar haciendo un estudio de genética que nos permite saber exactamente cuál es el DNA del bebé y cuál es el de la mamá, para que no haya confusión y poder estudiar el DNA del bebé. ¿Okay? Ahora, perdón, no, dime, tú. ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Eso te iba a preguntar, sí, exacto. ¿Por qué quiero hacerlo? Bueno, este estudio lo puede hacer cualquier mamá, ¿no? No está diseñado solo para mujeres de más de 35 años. Claro que en ellas a lo mejor hay más riesgo y está más indicado hacerlo. Sin embargo, se puede hacer a cualquier edad, no importa la edad. ¿Para qué? Bueno, si yo sé que mi hijo tiene una alteración como síndrome de Down y yo no sé nada del síndrome de Down, pues a lo mejor voy a tener mucho miedo, no voy a saber qué hacer, pero me puedo poner a leer, a saber qué es el síndrome de Down, qué complicaciones puede tener, hablar con un especialista y prepararme para estar listo que el momento del nacimiento de mi bebé yo pueda saber qué tengo que hacer. ¿Okay? A lo mejor yo tenía la idea de un parto perfecto en donde, no sé, acompañada con una dula y música y velas en mi casa. No, a lo mejor esto no sea tan buena idea para este embarazo en específico, porque este bebé tal vez necesita atención especial. Entonces es importante que este embarazo, o bueno, que este nacimiento se lleve a cabo en un hospital, a lo mejor sí acompañado de la dula y la música, pero con un especialista que tenga toda la capacidad de resolver una complicación. Claro, por supuesto. Y que al momento de que nazca este bebé con alguna enfermedad, podamos hacerle todos los estudios que nos permitan detectar estas alteraciones. Porque, por ejemplo, en específico el síndrome de Down, pues sabemos que tienen más riesgo de tener problemas de corazón, que pueden tener alteraciones de tiroides, que pueden tener alteraciones en la pancita o gastrointestinales, en el cerebro. Claro. Entonces es bien importante que lo podamos detectar lo antes posible para evitarle el mayor número de complicaciones a este bebé y a esta mamá. Claro, para estar preparados. Para estar preparados. Exacto. Y por ejemplo, ¿el padre se tiene que hacer algún estudio o esto es solo para la madre? Esto es muy interesante. Es nada más para la madre, porque finalmente la que tiene el bebé adentro es mamá y la que comparte células o DNA con el bebé o sangre con el bebé es mamá. Entonces, sin embargo, el bebé está formado 50% de mamá y 50% de papá. Entonces, en sangre de mamá van a circular fragmentos pequeñitos que el bebé heredó de papá. Entonces estos fragmentos pequeñitos son los que nos van a permitir identificar la diferencia entre mamá y bebé. Entonces al papá en realidad no se le tiene que hacer ningún estudio porque pues de forma externa no nos va a ¿Ni siquiera antes de embarazarse? Bueno, claro. Antes de embarazarnos podemos hacer varias cosas, ¿no? A lo mejor no es algo que sea mandatorio ni sea muy necesario, pero si queremos estar tranquilos podemos hacer un cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Les voy a poner también una imagen. El cariotipo es el estudio de los cromosomas. Y así es como se ven los cromosomas. Esto en realidad es solo una representación gráfica. Pero si se fijan, los cromosomas vienen en parejas. Y vienen en parejas porque una copia nos la da papá y la otra copia nos la da mamá. Del par 1 al par 22, hombres y mujeres somos iguales. Y el par 23 es el par sexual, que nos va a determinar como varones o como mujeres generalmente. Entonces, las mujeres tenemos normalmente 2 cromosomas X y los varones un cromosoma X y un cromosoma Y. Estas bandas que ven aquí son iguales en todos los seres humanos y esto es lo que a nosotros como genetistas nos permite identificar a los cromosomas.
Este cromosoma lo podemos pensar entonces como un archivero y estas bandas como cajones. Si yo abro ese cajón, adentro están libros, que son los genes, y puedo detectar faltas de ortografía. Perdón. Entonces, cuando yo hago un estudio de cariotipo, puedo asegurarme de que no sobren ni falten cromosomas. Pero entonces tal vez aquí nos preguntamos, bueno, pero si yo estoy sano, ¿por qué tendría una alteración en mis cromosomas? Bueno, pues puede pasar que estos cromosomas se rompan y se intercambien, es decir, que se rompa el cromosoma 1 con el cromosoma 9, por ejemplo, y que intercambien este brazo de arriba. A mí ni me sobra ni me falta información, simplemente la tengo mal acomodada. ¿Qué pasa cuando se une uno de estos bracitos que a lo mejor está mal acomodado con el de mamá, que está bien acomodado? Entonces no encuentra la zona exacta en donde se va a recombinar y ese bebé, o el que va a dar origen, puede tener ganancias o pérdidas de DNA. Entonces yo como papá soy sano, pero tengo la capacidad de heredar una alteración cromosómica y tener un hijo con alguna afección o una pérdida, un aborto en una etapa temprana del embarazo. Entonces, si yo como papá o como pareja tengo un antecedente de pérdida de un embarazo en el primer trimestre, sabemos que casi el 60% de estas pérdidas son a causa de una alteración cromosómica. La mayoría de las veces son alteraciones cromosómicas que no las heredamos de papá y mamá, son alteraciones que se dan de forma espontánea en ese embrión en específico. Pero hay un 3 a 6%, que aunque suena poquito, en realidad es algo que una vez que ya se descartaron todas las otras causas hay que buscarla. Esto sí lo podemos ver en un cariotipo de papá y de mamá, y una vez más únicamente lo que hay que hacer es tomar una muestra de sangre de papá y una de mamá y hacer un estudio como este. En realidad dentro de la célula los cromosomas se ven así, como vemos aquí del lado, bueno, mi lado derecho. Pero el tamaño de estos cromosomas y este patrón de bandas o de cajones nos permite a nosotros como genetistas identificarlos y acomodarlos así. De este lado ya vemos la imagen real de un cariotipo real. En este caso de un varón que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Perdón, era para el otro lado. No, bueno. Y el otro caso pues serían dos cromosomas X iguales. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando le hacemos un cariotipo a una pareja. Nos aseguramos de que no esté mal acomodado, que no estén mal acomodados estos cromosomas o que no sobre o falte algún pedazo de ellos. Y esta prueba de la que nos comentaste al principio, que se puede hacer a partir de las 9 semanas de gestación, entonces le toman una muestra de sangre a la mamá y tú la procesas y la estudias. ¿Cómo se llama otra vez esta prueba? Se llama prueba prenatal no invasiva o tamiz prenatal no invasivo. ¿Y se puede pedir en cualquier laboratorio o cómo se hace? No, de hecho es una prueba que tiene que estar indicada directamente por un médico especialista, idealmente un genetista, pero también los médicos ginecólogos, los médicos materno-fetales, los que hacen estos estudios de ultrasonido, los pueden solicitar. Si ustedes tienen duda, les pueden preguntar a sus médicos ginecólogos, al que está llevando su embarazo, y él, si está familiarizado con ellas, pues les puede resolver algunas, y si no, pues puede ponerlos en contacto con algún genetista. Como tú, ¿y dónde te encontramos? Yo estoy en ATIN, pues supongo que ya a través de Elisa están muy familiarizadas con ATIN, este centro increíble de atención, y aquí tenemos un grupo tanto de ginecólogos, especialistas en medicina materno-fetal y reproducción, y bueno, y estoy yo también con ellos, y entre nosotros nos damos el apoyo para tratar de llevar un embarazo lo mejor que se pueda. Padrísimo. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues no hay que tenerle miedo a estos estudios, ¿no? A veces como que pensar en DNA automáticamente nos hace tener miedo y tal vez nos hace sentir culpables, a lo mejor esto es mi culpa, fue hereditario. No todo lo genético es hereditario, ¿no? Las enfermedades genéticas siempre van a ser una alteración en el DNA, pero no quiere decir que papá o mamá me lo heredó, ¿ok? Esto puede suceder de forma espontánea, un accidente durante la división de ese embrión en específico. Entonces, no hay que tener miedo, es algo que vale la pena, que se hace, ¿no? A nivel internacional. En Estados Unidos y Europa se hace de hecho de manera rutinaria este estudio que les estoy platicando, justo para conocer la condición de este bebé y ver cómo prepararnos para lo que sigue. Perfecto. Entonces, pregúntenle a sus médicos, pregúntenle. Una última duda, nos pregunta Elizabeth que si es igual al triple marcador. No, son cosas completamente distintas. El triple marcador, que en realidad ahorita ya se hace un cuádruple marcador, son mediciones que se hacen sí en sangre materna, pero no estudian el DNA. Lo que hacen es medir hormonas y dependiendo de los niveles que tienen estos metabolitos, no todas son hormonas, nos permiten saber si hay un riesgo o no de tener una alteración cromosómica, pero también riesgo de preeclampsia, que es una complicación de presión alta en el embarazo, o algún otro riesgo de parto prematuro, ¿no? Nos permite saber otras cosas. Inicialmente este era el estudio que se hacía, o el único que teníamos para saber alteraciones cromosómicas. Sin embargo, nos daba una sensibilidad, que es la capacidad de que una prueba es muy importante que tenga una buena sensibilidad y especificidad. ¿Y qué quiere decir esto? Una prueba sensible es una prueba que me dice que algo es positivo cuando realmente es positivo.
y una prueba específica me dice que algo es negativo cuando realmente es negativo. Entonces, estos estudios de sangre materna, en conjunto con un ultrasonido, eso es bien importante, nos dan una sensibilidad pues relativamente alta para detectar estas patologías, pero no estamos viendo el DNA, no estamos estudiando el DNA de ningún modo, ¿no? Son metabolitos que detectamos en sangre materna. Esta prueba no invasiva o NIPT, vamos a estudiar el DNA, vamos a ver los fragmentos del DNA del bebé. Te vas directo a lo más específico. Exacto. Que puede haber del planeta. Otra cosa que quiero aclarar es que no es en lugar de, ¿ok? Esto es bien importante. El ultrasonido siempre va a ser lo más importante que tenemos para ver cómo está la salud de ese bebé, es decir, si tiene alguna malformación, ¿no? Si a lo mejor tiene un problema de corazón que no está relacionado con una alteración cromosómica, o si tiene un problema en su pancita, ¿no? Cualquier un defecto de tubo neural, ¿no? Una espina bífida, por ejemplo, eso no lo vamos a ver con un estudio de sangre, no lo vamos a ver en el DNA del bebé, eso lo vamos a ver únicamente con un ultrasonido. Entonces, sí es bien importante que no porque nos hagamos un estudio de este tipo vamos a suponer que ya nuestro bebé viene perfecto. No es así. Únicamente va a estudiar estos 5 cromosomas y va a buscar alteraciones ahí. Pero tenemos, como vieron en la imagen, tenemos en realidad 23 pares de cromosomas en donde podemos tener alteraciones y también podemos tener malformaciones que no estén relacionadas con alteraciones en los cromosomas. Tampoco estamos estudiando genes, estamos estudiando fragmentos de DNA de cromosomas, ¿ok? Entonces no vamos a saber si nuestro bebé tiene una alteración génica, vamos a saber si nuestro bebé tiene una alteración cromosómica. Perfecto. ¿Okay? Bueno, y pues muchas gracias, Luisa Fernanda, la verdad buenísima tu información. Ya saben dónde la pueden contactar, en ATIN. Si no nos están siguiendo, síganos en ATIN y les paso los teléfonos 56614778. Ahí podemos darles más información sobre costos de la prueba y otros detalles y sobre todo cómo sacar una consulta con la doctora, que me parece que es importantísimo. Y bueno, pues les mando un abrazote, saludos a todos. Y saludos y muchas gracias. Me despido también, gracias a todos por habernos acompañado y muchas gracias nuevamente, cuídense, pórtense mal, aquí nos da la luz medio raro, pero y estamos a sus órdenes, gracias. Cualquier duda que tengan, escríbanla. Sí, por favor, para irles contestando, gracias. Que estén muy bien. Chao. Bye.